de opinión es la que se conoce como no modificada y la otra que se conoce como modificada. Y la modificada se divide en 4. Ya vi que lo tienen más adelante bien, pero lo que quiero es que no se me pierdan, porque se confunde los tipos de opinión, que son 2, con los tipos de dictámenes de la opinión modificada, que son 4. ¿Ok? Continúen. Buenas noches, yo les voy a hablar acerca del modelo de dictamen de los estados financieros. Antes que nada, pues el auditor expresa una opinión y esa opinión pues debe ser imparcial y debe de tener hechos comprobables. Y cuando emita su criterio debe ser un criterio autónomo y obviamente no debe de tener algún vínculo con los dueños, administradores o algún interés personal sobre la empresa o organización que lo audite. Y debe ser independiente, imparcial y sino también debe evitar cualquier entredicho que pues pueda vincular situaciones que pues puedan hacer que dude de sus cualidades. ¿Puedes pasar al siguiente, Norma? Okay. Elementos básicos del dictamen. Entre los elementos básicos que integran el dictamen del auditor se encuentran pues el destinatario. Generalmente pues el dictamen se dirige a los accionistas o quien haya contratado el servicio del auditor. Tiene también la identificación de los estados financieros, es decir, el dictamen del auditor se refiere al estado de la situación financiera y los estados de resultados y las variaciones que se encuentren en el capital contable. También las normas y procedimientos de auditoría y normas para atestiguar, esto es a partir del boletín de 4010. Un comentario con respecto a esto. Sí. El boletín 4010 dejó de ser válido en el 2002. Ya estamos, hace 20 años que dejó de ser válido, ¿ok? Hoy estamos con las normas internacionales de auditoría y esto es, ya bailó. Ahí lo modificamos. Más que nada para que los estados pues financieros que se presenten pues se debe mencionar la responsabilidad que se asume pues con respecto a dichos estados, indicando obviamente las fechas, periodos, identificación de la responsabilidad de administración de la compañía y del auditor. Es más que nada, se deberá aclarar en el cuerpo del dictamen, pues la responsabilidad de la administración, o sea, de la compañía, de la empresa, y que la responsabilidad del auditor pues es la de expresar una opinión pues sobre los mismos. Descripción general del alcance de la auditoría, es decir, el dictamen deberá pues describir el alcance del trabajo que se efectúa mediante pues mediante afirmaciones como son las opiniones del auditor. ¿Puedes pasar al siguiente? La opinión del auditor, más que nada, en el dictamen se debe establecer claramente pues la opinión de acerca de los estados financieros y si estos se presentaron razonablemente, aquellos aspectos importantes que tuvo, la situación financiera que se obtuvo, los resultados de las operaciones, si existe variaciones en el capital contable o cambios en la situación financiera. Igual de acuerdo a los principios pues, de contabilidad. Igual debe tener redacción y firma del dictamen, es decir, siempre deberá pues aparecer el nombre, firma del contador para pues, mantener la responsabilidad sobre todo profesional de la persona. Y el dictamen también debe relatarse en primera persona y en plural, por ejemplo, hemos examinado, en nuestra opinión, etcétera. Y igual debe tener la fecha
la fecha del dictamen. Como regla general, pues la fecha del dictamen debe ser pues la misma que en la que el auditor concluye su trabajo. Y cuando se retira de las oficinas de la entidad, una vez que pues, tenga toda la evidencia de la información, pues se pone esa fecha. Pues pasar al siguiente. Como mencioné, la fecha pues debe de ser la que el auditor concluye el trabajo. Igual tiene obligaciones en su uso, o sea, con el fin de pues de asegurar que el dictamen sea uniforme y pues evitar confusiones a los usuarios o los usuarios finales de los estados financieros, pues se emiten conforme a un modelo. Puedes pasar al siguiente. El dictamen de los estados financieros, modelo de dictamen de los estados financieros. Más que nada, un dictamen con opinión sin salvedades, o sea, favorable, limpia o positiva, expresa una opinión que se encuentra favorable sobre los exámenes que se realizaron. Todo esto, pues obviamente de acuerdo a las normas de auditoría y que pues permitieron obtener una seguridad razonable de que los estados financieros pues no tienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo a los principios de contabilidad. Un dictamen con salvedades, es cuando el auditor expresa una opinión por existir aquellas desviaciones en la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados o por las limitaciones que surgieron en el alcance de su examen, por ejemplo, que no pudieron acceder a los estados financieros o algún documento importante que ellos requirieron en el momento y lo pidieron, pues se les fue negado. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Y acá pusimos un ejemplo, dictamen con opinión sin salvedades, favorable, limpia, positiva. Cuando como resultado del examen practicado, el auditor puede expresar su opinión sin salvedades, el dictamen se deberá presentar como sigue. He examinado los estados de situación financiera de la compañía X al 31 de diciembre de 2020 y del 20 y la fecha que tenga, ya sea 21, 22, etcétera. Y los estados de resultados de variaciones en el capital contable y de cambios en la situación financiera que les son relativos por los años que terminaron en estas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la compañía. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en mi auditoría. Mis exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permite obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. La auditoría consiste en el examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros. Asimismo, incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Considero que mis exámenes proporcionan una base razonable para sustentar mi opinión. En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes. La situación financiera de la compañía X al 31 de diciembre y del año que se esté trabajando y los resultados de sus operaciones, las variaciones de capital contable y los cambios de situación financiera por los años que terminaban en estas fechas, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Vamos a pasar al siguiente, por favor. Pronunciamientos relativos al dictamen con salvedades. Muy bien, antes de cambiar. Sí. El modelo que acaban de presentar no es el modelo vigente. Están presentando un modelo que fue vigente hasta el 2012. O sea, hace 10 años hay un nuevo modelo y ustedes están presentando algo que es totalmente inaplicable el día de hoy. No es el modelo correcto. Son las ideas de lo que hay que hacer,
pero no es lo que hoy se debe de hacer. Sigan. Pronunciamientos relativos al dictamen con salvedades. Existen generalidades. En estas ocasiones, pues el auditor no se encuentra en condiciones de expresar una opinión sin salvedades, ya sea porque existen desviaciones en la aplicación de principios de contabilidad o porque existen limitaciones en su alcance. Al existir pues cualquier excepción de importancia relativa, el auditor deberá emitir, según sea el caso, una opinión con salvedades, una obtención de opinión o una opinión negativa. Vamos a pasar al siguiente, ¿no? Cuando el auditor expresa una opinión con salvedades, más que nada debe revelar en uno o más párrafos dentro del cuerpo del dictamen pues todas las razones de importancia que pues originaron a indicar inmediatamente después de la expresión, en mi opinión, y la frase excepto por, o su equivalente haciendo pues referencia a dichos párrafos. Vamos a pasar a la siguiente. Dictamen con opinión negativa, adversa o desfavorable. Este dictamen es emitido como consecuencia del examen que concluye de los estados financieros y estos no están de acuerdo a los principios de contabilidad y las desviaciones. Son de tal grado importantes que la expresión de una opinión con salvedades no sería adecuada y debe pues revelar todas las desviaciones importantes a los principios de contabilidad y las limitaciones que haya tenido en el alcance de su trabajo. Un dictamen con abstención de opinión u opinión denegada, este dictamen sucede cuando el examen realizado por el auditor hacia los estados financieros, pues más que nada haya sido limitado en forma de que pues no puede proceder para emitir un dictamen con salvedades. En este caso, pues deberá indicar todas aquellas razones que dieron lugar pues a dicha abstención y manifestar en su informe por qué no le es posible expresar una opinión sobre los estados financieros. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Y regresando a los tipos de opinión, como ya dijimos, puede ser sin salvedad, modificada. Sin salvedad, pues el auditor expresa una opinión no modificada cuando concluye que los estados financieros han sido preparados en todos sus aspectos materiales y conforme pues al marco de información financiera aplicable. Modificada. El auditor expresa una opinión modificada en el informe de auditoría, pues de acuerdo a la NIA 705. Y concluye que la base de la evidencia de auditoría obtenida y los estados financieros en su conjunto, pues no se encuentran libres de incorrección material o no puede obtener la evidencia de auditoría suficiente y adecua para concluir que los estados financieros, pues, no están libres de incorrección material. Pues pasar al siguiente, por favor. Y aquí tenemos una tablita. La naturaleza del hecho que origina la opinión modificada y el juicio del auditor sobre la generalización de los aspectos posibles, efectos sobre los estados financieros. Es decir, que se encuentra no generalizado o es material y generalizado. Cuando es material pero no generalizado y los estados financieros contienen incorrecciones materiales, pues se emite una opinión con salvedades. Pero cuando es material y generalizado y en los estados financieros pues se contienen incorrecciones materiales, se da una opinión desfavorable o adversa. Si es material pero no generalizado y no se pudieron obtener pues la evidencia suficiente y adecuada, pues se da una opinión con salvedades. Si es material y generalizado y no es imposible obtener evidencia de auditoría y adecuada, pues se denega la opinión o se abstiene de dar la opinión. Vamos a pasar al siguiente. Y aquí, igual en forma de mapa, de diagrama, pues es lo mismo, opinión modificada. Los estados financieros pues cuando contienen incorrecciones materiales, puede ser no generalizada y generalizada. No generalizada, con opinión, es decir, opinión con salvedades, y generalizada, opinión desfavorable o adversa. Y cuando es imposible de obtener evidencia de auditoría
suficiente y adecuada puede ser por incorrecciones materiales, pero no generalizadas, o incorrecciones materiales generalizadas. Si son incorrecciones materiales, pero no generalizadas, se da una opinión con salvedades. Y si son incorrecciones materiales generalizadas, se denega la opinión o abstención. Puedes pasar a la siguiente. El auditor debe de abstenerse de expresar una opinión cuando pues el alcance de su examen haya sido sumamente limitado, en forma que pues no puede proceder a emitir un dictamen con salvedades. En este caso pues se debe de indicar todas las razones, y la abstención de opinión, no obstante, implica la imposibilidad que el auditor tuvo de expresar una opinión sobre los estados financieros y tomados en su conjunto, y se considera como dictamen para efectos de las normas de auditoría. El hecho de abstenerse o de opinar no exime al auditor pues de la obligación, obviamente, de revelar todas las desviaciones importantes en la aplicación, y la abstención de opinión no debe pues usarse en sustitución de una opinión negativa. Y cuando el contador público haya llegado a la conclusión de que los estados financieros no presentan las operaciones conforme a los principios, pues deberá igual expresarlo, o conforme a las normas no deberá, igual deberá de expresarlo. Pues pasar al siguiente. Y continuará mi compañera Mirna con los ejemplos. Ejemplos. Vamos por el ejemplo 1, que es el informe de auditoría con una opinión con salvedades debido a una incorrección material en los estados financieros. Un ejemplo 2 sería que el informe de auditoría con una opinión desfavorable o adversa. Esta es debido a una incorrección material de los estados financieros. En el ejemplo 3, el informe de auditoría viene con una opinión con salvedades debido a que el auditor no ha podido obtener la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. En el cuarto ejemplo, el informe de auditoría con denegación o abstención de opinión debido a que el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con un único elemento de los estados financieros. Y en el último ejemplo que tenemos es el informe de auditoría con denegación o abstención de opinión debido a que el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con los múltiples elementos de los estados financieros. La siguiente, Gandhi, por favor. Y aquí tenemos igual otro ejemplo. Hemos examinado los estados de situación financiera de la compañía X al 31 de diciembre del 2020 o al 2020 y tantos en los que se haya realizado lo que es la auditoría, y los estados de resultado de variaciones en la capital contable y en los de la situación financiera, que les son relativos por los años que terminaron en estas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la compañía. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en mi auditoría. Mis exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieran que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptadas. La auditoría consiste en el examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros. Esta incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la evaluación de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Considero que mis exámenes proporcionan una base razonable para sustentar mi opinión. Siguiente, Gandhi, por favor. Según se explica en la nota, ese es otro ejemplo de los estados financieros 35,
La estimación para las cuentas incobrables al 31 de diciembre no incluyen saldos que se consideran de dudosa procedencia por una X cantidad y respectivamente, y en mi opinión, excepto porque la estimación para las cuentas incobrables es insuficiente. En esta, como se describe en el párrafo anterior de los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes de la situación financiera de la compañía X S.A. al 31 de diciembre. En este caso, creo que se presentó de 1900 y pico a 1900 y pico, ¿no? Y de los resultados de sus operaciones de variaciones en el capital contable y de los cambios de la situación financiera por los años que terminaron en esas fechas de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Salvedades por limitaciones en el alcance del examen practicado, que es para el auditor que puede emitir una opinión sin salvedad. Se requiere que haya aplicado todos los procedimientos de auditoría que hubiese considerado necesarios en las circunstancias y salvedades por limitaciones en el alcance del examen practicado, para que el auditor pueda emitir, creo que se repitió esta, maestro. ¿Puedes cambiar a la siguiente diapositiva, Gandhi, por favor? Y un ejemplo más, debido a que mi contrato como auditor de la compañía en fecha posterior del cierre del ejercicio, no presencié los inventarios físicos y debido a la naturaleza de los registros contables, no pude satisfacerme a través de otros procedimientos de auditoría, del reporte de los inventarios y del costo de ventas del ejercicio. En mi opinión, excepto por los efectos de los ajustes que pudiese haber determinado, si hubiera presenciado los inventarios físicos, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la compañía X al 31 de diciembre del 2020 y tantos, y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los cambios de la situación financiera por el año que terminó en esa fecha de conformidad con todos los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y pues en el ejemplo se indicó que todas las razones se dieron lugar a dicha abstención. ¿Puedes pasar a la siguiente, Gandhi, por favor? Y acá hay un tipo de artículo que se hizo como un ejemplo, que son los tipos que se pueden, que puede emitir un auditor con una auditoría, ¿no? En cuanto a lo que es el resumen del artículo, dice que el presente artículo pretende explicar los distintos tipos de opiniones que se pueden emitir en un auditor, que puede emitir un auditor en una auditoría de los estados financieros que se establecen en las NIAs. Dichos tipos son la opinión no modificada que se encuentra en la NIA 700 denominada formación de una opinión y dictamen sobre los estados financieros, en donde se explica la opinión limpia y que cuando a criterio del auditor los estados financieros reflejan desde un punto de vista verdadero y razonable la situación financiera de la empresa. Y igualmente encontramos una opinión modificada que se subdivide en la opinión con salvedad o opinión adversa y abstención de opinión, que se aplican según los parámetros de la NIA 705, denominadas modificaciones a la opinión en la que el dictamen del auditor independientemente. Finalmente, existen situaciones que sin modificar la opinión del auditor, sea una opinión modificada o no modificada, resulta necesario reflejar a través de un párrafo de la NIA 706, denominada párrafos de énfasis y párrafos de otros asuntos en el dictamen del auditor independiente. Siguiente, Andy. Ya sería todo, maestro. En cuanto a los ejemplos. Muy bien, bueno, les dije que no vaya a ser que vayan a utilizar el modelo, que se vayan a fusilar un trabajo de años anteriores, y exactamente eso hicieron.
todos los modelos que están presentando tienen más de 10 años que no son vigentes. Están hablando de principios de contabilidad cuando deberían hablar de normas de información financiera. Cualquier libro que toquen de 2013 para acá va a traer el nuevo modelo, no este modelo que ustedes traen. Entonces, tienen que modificar eso. Tienen que estudiar lo nuevo, buscarle lo nuevo. No pusieron ejemplos de las situaciones que originan una salvedad. Es decir, este trabajo lo tomaron de quién sabe dónde y lo presentaron como suyo, pero no es lo que yo les pedí. Si ustedes leen lo que dice el académico, pues dice que presente los modelos de opinión y los ejemplos de situaciones que originan esas opiniones, y no vemos ningún ejemplo de situaciones que las originan. En el libro están todos los ejemplos, que sobran, que habla de que una empresa no tiene determinado el valor de su inventario, no está bien valuado, o que una contabilidad está con con saldos de cuentas no depuradas, antiguas, que no se tiene la certeza de que se vaya a cobrar, y la empresa no reconoce una estimación por pérdida de esto. Y entonces, en ambos casos de los que estoy diciendo, el auditor tiene que dar una salvedad. O más bien expresar una opinión modificada, modificando el formato y presentarlo de tal forma que quede bien informada la situación real de los estados financieros. No, no lo veo aquí. Entonces sí, este sí requiere mucho más trabajo, porque lo más importante, dar a conocer el modelo nuevo, por llamarle nuevo, que tiene más de 10 años, pues no se cumple el objetivo. No podemos estar estudiando sobre cosas que no son aplicadas. La idea de esta clase, pues es, no que seamos auditores expertos, se los dije, pero que sepamos lo que es actual. Imagínense que ustedes, siendo los contadores de una empresa, les entregan un dictamen con un modelo de hace 10 años, pues qué trabajo les hizo su auditor. Y en la vida real esto pasa. A mí me ha pasado que llego a hacer una auditoría en una empresa, reviso el dictamen que les dieron el año pasado y es un modelo de hace 20 años, mal hecho, por cierto. Entonces, pues si no conocen los modelos actuales, si no leen los libros actuales, pues no hay investigación. ¿Dudas, comentarios? No, maestro, vamos a modificar el PowerPoint para que no nos quedemos con esos datos erróneos y lo vamos a compartir al grupo. Pues sí, la verdad que hay que usar el libro actual. Creo que el año pasado, o no sé si les di el último libro que yo tengo en digital, pero ahorita busco, claro que sí. A ver. Bueno, no sé si es bueno, se lo compartí un octavo, pero lo vuelvo a poner aquí. Exactamente, son esas las normas internacionales de auditoría en donde están los modelos. Sí, para eso se los di, para que tomaran este libro como el bueno. Pero ahí lo volví a poner para que no haya duda. Por si no lo tienen. Este es el libro que se debe de usar para esto. Y ahí están los modelos. Muy parecido a lo que dice acá, pero con la estructura actual. Lo que pasa es que la estructura actual
la opinión va al principio. Antes la opinión iba al final. Si a una persona se la pasaba leyendo 2 hojas y llegaba al final y le decían, no obstante todo lo que leíste, doy una salvedad. Y dices, pues, ¿para qué me haces leer todo esto si me vas a decir la salvedad al final? Y entonces dijeron, el nuevo modelo va a ir la opinión al principio. Entonces, el dictamen está dividido en secciones. La sección de la opinión, la sección de las responsabilidades del auditor, las responsabilidades de la compañía y los otros conceptos que pudieran haber. Eso es lo que quiero que vean y que todos lo lean. Es obligación de ustedes leerse, y no hablo del equipo, hablo de todos los del salón, leerse el modelo de opinión sin salvedades o no modificado, que es la NIA 700, que al final de la NIA 700 están los modelos o el modelo, y leerse la NIA 705, los modelos, que sepamos de qué estamos hablando, que sepamos por qué se dan este tipo de opiniones. No les voy a pedir que redacten un dictamen, ¿verdad? Como si estuviéramos en una clase con auditores, pues el trabajo sería emitir un dictamen y redactarlo. Acá, pues hay que conocer, aunque sea el tipo de opinión que se debe dar, la estructura y la forma que debe contener. ¿Dudas, comentarios? No, maestro, ninguno. Gracias. Bueno, pues hoy vamos a terminar temprano, no está completo, no, la verdad que no, los últimos, como siempre les he dicho, los últimos minutos es para que yo les hable del trabajo y lo que haya quedado en duda, pero pues el material no da para lo que debe dar. Bueno, pues si no hay dudas, nos vemos la próxima clase. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Ay, profe.